para yo merecerlo. Todo lo hizo el Dios rico en misericordia. Aleluya, Señor. Padre, ciertamente todo lo debemos a tu gran misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te agradecemos este precioso día de resurrección, el cual tú nos has permitido, Padre Celestial, el abrir nuestros ojos y contemplar, Señor, todavía la belleza de tu santidad, Señor Jesús. Padre, en esta mañana yo te pido, como siempre, que tú me asistas en la exposición de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando al corazón de tus hijos, Padre, que tu palabra pueda ser recibida en los corazones, Señor, y que fructifique aquello para lo cual ha sido enviada, porque tú dijiste que no regresará vacía, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a tomar la escritura que siempre... que hemos estado tomando en estas últimas clases de escuela dominical, en el capítulo 29 del libro de Segunda de Crónicas, el verso 35. Estamos hablando sobre los nueve dones del Espíritu Santo, y en esta mañana quiero continuar. Estamos hablando con los dones de sanidad a los cuales se refiere el apóstol Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 12. Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el verso 35 dice: y así hubo pues gran multitud de holocaustos con cebos de pacíficos y libaciones de cada holocausto, y quedó ordenado el servicio de la casa de Jehová. Amén. Tome su asiento. Voy a tomar algunas cositas de la Biblia en cuanto a el apóstol Pablo es el único don que o es uno de los dones que él lo habla en plural, o sea, no dice el don de sanidad como si fuera uno solo, sino más bien se refiere a él como dones de sanidad. Mire, la otra vez, o en estas dos ocasiones pasadas, hemos estado viéndolo desde la perspectiva del mensaje, porque fuera de ello, bueno, para mí es la revelación de la Biblia. Con el mensaje pues uno estaría quizá especulando, diciendo se puede referir a esto, inclusive consultando a teólogos, consultando a diferentes personas que tuvieran algo que decir, algo al respecto, pero para mí el absoluto es el mensaje. Así que en esta mañana voy a continuar, voy a leerle algo más que el profeta dice o que agrega a lo que son dones de sanidad. Miren, el sermón Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, predicado el 16 de enero del 55, párrafo 33. Dice el profeta: ahora hay dones en la iglesia, tales como profecía y dones de sanidad y demás. Y mire, algo muy importante que dice: eso no significa poder para sanar, aunque ciertamente va implicado. Dice, eso significa conocimiento de la palabra de sanidad. Mire, esto es maravilloso, hermano. Dice, eso no significa poder para sanar, eso significa conocimiento de la palabra de sanidad. Ahora, esto para mí tiene gran importancia, le voy a decir por qué. Ahora, si yo tomo lo que el profeta dice, entonces uno de los dones de sanidad divina es tener el conocimiento de la palabra, lo que dice la palabra de Dios referente a la sanidad. Porque mire, es a partir que la persona sabe los derechos a los cuales tiene, que los puede reclamar. Uno no puede reclamar algo que desconoce, porque uno estará incierto si realmente es o no la voluntad de Dios. Pero mire, el apóstol Juan dijo en Primera de Juan que sobre todas las cosas Dios quiere que prosperemos y en salud. Entonces, la voluntad de Dios nunca será que ninguna persona esté enferma. Absolutamente no. Mire, y cuando uno ahora tener el conocimiento, pero cuando ese conocimiento se convierte en una revelación en la persona, esa es la cosa importante. Cuando puede bajar a su corazón, entonces usted podrá reclamar sus derechos dados
por Dios, porque tenemos derechos que el Señor nos ha dado. Ahora, primeramente, uno tiene que saber que es la voluntad de Dios el que uno esté sano. Esa es la voluntad de Dios, imagínese usted. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es que Él es un Salvador. Y luego que usted viniera y escuchara la palabra y dijera, bueno, no, quizá no sea la voluntad de Dios que yo sea salvo. Usted no va a obtener nada de parte de Dios. Pero cuando usted viene, y no se requiere, hermano, muchas veces una gran instrucción. Solamente se requiere que usted tenga necesidad de Dios y que haya una promesa de salvación para usted. Lo cual yo creo, mucha gente tiene necesidad de Dios. Pero entonces, cuando un abismo clama a otro, o cuando un abismo llama, el otro tiene que responder. Si hay un pecador que necesita salvación y hay un salvador y este pecador clama por salvación, la salvación le tiene que ser efectiva a la persona. Ahora, si hay una persona enferma, escuche, porque son los mismos atributos. Uno nunca podrá separar de Jesucristo de ser un salvador a ser un sanador, de ser un consolador. Cada uno de esos son los atributos de Dios, pero uno tiene que reconocerlos. Por eso, si hay una persona enferma, hay un abismo que clama. Yo creo que ninguna persona esté dispuesta a estar enferma, bueno, porque la enfermedad no hace feliz a nadie, lo hace desdichado. Pero alguien que esté enfermo y dice, Señor, yo estoy enfermo, pero al mismo tiempo leo en tu palabra que tú eres un sanador y que por tus llagas yo fui curado. Usted se acuerda una vez que habla el profeta de aquella hermosa historia que San Patricio iba en una embarcación y entonces iba por ahí un dignatario o creo más bien el capitán de aquel navío, y entonces él estaba enfermo y entonces él estaba prácticamente para morirse. Y entonces iba ahí San Patricio y le dijo, oiga, está enfermo, sí, le puedo leer una porción de la Biblia que le podría ayudar. Y entonces aquel hombre en su desesperación, bueno, qué bueno que acudió al recurso correcto, le dijo sí. Y entonces abre Isaías 53, donde dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, escuche, San Patricio le dijo, oiga, dijo, mire, mi madre a mí me enseñó a leerla de esta manera, que por sus llagas Patricio fue curado. Hermano, eso es personalizar la escritura. Es hacerla suya, es hacerla mía, es hacerme parte de esa escritura. Y entonces le dijo, hijo, ¿la puedo yo leer así? Dijo, es para cualquiera que quiera leerla así. Y aquel hombre puso su nombre en esa escritura y milagrosamente Dios lo sanó. Ahora, ese es el mismo Jesucristo. Por eso, uno primeramente tiene que saber que es la voluntad de Dios que uno esté sano. Y tiene que ser la fe en las promesas de Dios para sanidad. Pero no solamente eso, sino tomarle la palabra a Dios. El profeta muchas veces usó el término tomar a Dios por su palabra. Si Dios le dice algo, usted aférrese de eso, créalo, no lo suelte y Dios va a honrar esa fe. Dios lo ha hecho con muchas personas, quiero decirle. Ahora, pero uno tiene que conocer la diversidad de maneras de sanar que Dios tiene. Si dones de sanidad, según el profeta, significa el conocimiento de la palabra de sanidad, entonces es tarea del ministro enseñarle al pueblo aquellas promesas que tienen que ver con sanidad divina. Pero no solamente eso, sino que le pertenecen a usted para que pueda hacer las suyas. Mire, el profeta es más específico en esto. En el sermón Ver a Jesús, predicado el 18 de julio de 54, párrafo 37, dice, oh, si nosotros esta noche, con algunas 600 y más promesas de sanidad divina en la Biblia. Entonces esto no es un versículo aislado que alguien tomara. 600 y más. ¿Le parecen pocas? Con una bastaría. Con una. Pero Dios es Dios. 600 y más promesas de sanidad divina en la Biblia. Dice, y tenemos
aquí es donde reside esto, hermano, y tenemos miedo de confiar en esas 600 y algo para nuestra sanidad. Hermano, desde luego que uno no alienta la incredulidad de ninguna manera, pero si usted no pudiera creer las 600 con una que creyera, es efectiva. Con una sola. Ahora mire, hermano, Dios no es, como dijo el profeta, de aquel pececito que está en el inmenso océano. Y entonces dice, es mejor que yo comience a dosificar mi dieta de agua. ¿Por qué? Porque me voy a terminar el océano. ¿Lo va a hacer? Como dijo el profeta, es como si un ratón en los graneros de Egipto dijera, es mejor que vaya comiendo poquito grano porque me puedo acabar esta gran ración de todos los graneros de Egipto. Se la podría acabar, ni aunque viviera 100 vidas el ratón. Hermano, ¿quién de nosotros puede agotar las promesas de Dios? ¿Se podrá alguien, una persona, agotar las 600 y más promesas concernientes a sanidad divina? Ahora dice, ese fue Jesús ayer, ese es Jesús hoy que toma a Dios en su palabra. ¿En qué son visiones? Predicado el 24 de abril del 56, párrafo 15. Tan solo piensen en eso. Cuando ustedes tienen 600 y algo promesas en el Nuevo Testamento para sanidad divina, tan solo piensen en eso. Ustedes no pueden, difícil de creer, ¿verdad? Pero ahí están. Ahora mire. El profeta también nos da una estimación de lo que el rol que jugó la sanidad divina en el propio ministerio de Jesús. Mire, desde luego que Jesús no vino a mostrar a Dios solamente como un sanador. Dios ya era un sanador. Desde el momento en que Él fue Jehová, Él tenía en Él esos 7 nombres compuestos. Y uno de ellos es Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Ahora mire, pero ahora, ¿por qué el profeta dice esto? Mire, solamente para hablarnos la importancia de esto que es la sanidad divina. Dice, ahora no tratamos, en el mensaje de conferencia con Dios, predicó el 20 de diciembre del 59, párrafo 39. Ahora no tratamos de decir que nosotros aquí hacemos la sanidad. Ahora, nosotros no tratamos de decir, discúlpeme, quiero leerlo bien. Ahora no tratamos de decir que nosotros aquí hacemos la sanidad divina algo mayor, porque la sanidad divina es algo menor. Y ustedes nunca pueden hacer algo mayor de algo menor. Pero creemos que el ministerio de Jesucristo, el 86% de ello era sanidad divina. 86% del ministerio de Jesús era sanidad divina. Y al traer la atención de la gente por la sanidad divina, trajo el entendimiento de que Él era Dios. Por eso, la Biblia comienza diciendo en el libro de San Mateo que venía la gente de alguna de las partes del mundo entonces conocido, de Siria, de los diferentes lugares, venían y absolutamente todos los que venían a Jesús regresaban sanos. Mire, a veces la gente añora y dice, oh hermano, cómo me gustaría haber vivido hace 2000 años en el tiempo de Jesús, seguir sus pisadas. Y entonces si yo tuviera un malestar, yo me acercaría con el Señor y le diría, Señor, aquí estoy, necesito que tú me sanes. Él extendería su mano. Bueno, aunque con nosotros, bueno, este es otro tema, con nosotros como gentiles no hubiera extendido su mano, hubiera hablado la palabra. Y usted dice, ¿por qué? Dice, bueno, después lo vamos a tocar eso. Porque un judío fue enseñado a que Jesús los tocara. Y dice la Biblia que a muchos los tocaba y todos, absolutamente todos, eran sanos. Mire, por ejemplo, hablando de la mujer con el flujo de sangre. El profeta, desde luego, él toma repetidamente esa escritura para decirnos que, y la empata con Hebreos, el capítulo 4. Donde dice, la Biblia en inglés dice, en español dice que Él se puede compadecer. En inglés dice que Él puede ser tocado por nuestras enfermedades. Ahora, ¿por qué? Porque cuánta gente añoraba esos tiempos, como le decía, alguien
pudiera haber dicho, si yo tan solo tocara el borde de la vestidura de Jesús. Pero resulta que el borde de la vestidura de Jesús no está disponible aquí en la tierra. Entonces, ¿qué va a tocar la persona si no está disponible? Pero Pablo dijo algo de tal manera que nosotros no nos quedáramos desamparados o diciendo, bueno, pues sí, aquella mujercita fue muy afortunada, pero ahora, ¿dónde está el borde de la vestidura de Jesús para tocar? Pero dijo Pablo que tenemos un sumo pontífice, Jesucristo, el cual puede ser tocado. O sea, al decir puede ser tocado, es que cualquier persona que quiera tener acceso a él, lo puede tener. ¿Por qué puede ser tocado? Por el sentir de nuestras enfermedades. Si la fe de una persona puede ser lo suficientemente grande o aún como un pequeño grano de mostaza para tocar el borde de Jesús, los resultados, o no el borde de la vestidura, sino para tocar aquel sumo sacerdote, el cual se sienta a la diestra de la majestad, podrá obtener exactamente los mismos resultados. Ahora, por eso, mire, no importa cuánto se le enseña al pueblo respecto a las promesas de sanidad divina, si no las hace suyas, no son efectivas absolutamente. Mire, hay un hombre que fue asociado al profeta en los años 40 y parte de los años 50 que se llamó Fred Wadsworth. Fred Wadsworth escribió un libro y yo lo tengo, hermano, si usted tuviera la oportunidad de tenerlo dentro de su librería, se llama Cristo el Sanador. Solamente basta y que usted comience a leer las primeras páginas y Wadsworth era un hombre que no se andaba por las ramas. Era un hombre que realmente reta a la gente a creer en la palabra de Dios. Y él explica el por qué una persona, o sea, esto que estamos hablando, los derechos que usted tiene como cristiano a las promesas de Dios. Ahora mire, Wadsworth fue un predicador exitoso en la radio en los años 20 del siglo pasado. Pero quiero decirle algo, no solamente fue exitoso como predicador, se han documentado, escuche, y no era un hombre que tenía grandes campañas. Mucha de la gente recibió sanidad porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, no por el tocar. Usted sabe, hay personas, hay predicadores, bueno, yo recuerdo en mi niñez haberlos escuchado, aun cuando yo no era cristiano, que decían en el radio, usted toca el radio y entonces ahí va a obtener sanidad divina. Pero la fe no viene por el tocar, la fe viene por el oír. Porque mire, hablando de la mujer que tocó, ella literalmente tocó el borde de la vestidura de Jesús. La Biblia dice, al menos en 3 o 4 ocasiones, que otras personas, no solamente ella, quizá inspirados por la fe de ella y por los resultados que ella obtuvo, tocaban el manto de Jesús. ¿Y qué obtenían? Los mismos resultados que la mujer, con el flujo de sangre. Ahora mire, por eso Wadsworth, están documentados en su tiempo, se dijo, más de 250,000 casos, 250,000 de casos de personas que fueron sanadas, no porque Wadsworth fuera a llorar personalmente por ellos, sino porque al escuchar, era un predicador, hermano, bueno, yo no he escuchado ningún sermón de él, pero lo que yo leo en su libro, era un predicador tan efectivo en traer a la gente a las promesas de Dios. Eso es lo que se requiere. Que la gente realmente esté plantada en las promesas de Dios y Jesucristo se encarga del resto. Ahora, y ese libro, el Cristo es el Sanador, fue el resultado de la experiencia vasta y resultados de Wadsworth al orar por los enfermos. Mire, hace unos momentos hacíamos referencia a que uno de los 7 nombres compuestos redentivos de Jehová es el de ser un sanador, o sea, Jehová Rafa. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 15, el verso 26, mire, los judíos, el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, el Señor sabía, porque ahora Él era responsable por ellos. Hermano, usted es maravilloso. ¿Cree usted que cuando usted acepta a Cristo, Él es responsable por usted?
En todos los aspectos. Escuche, todos, T-O-D-O-S, todos, lo subrayo, todos los aspectos Dios es responsable por usted y por mí. Hermanos, si tan solo creyéramos eso. Usted dice, hermano, pero es que yo tengo una gran aflicción, estoy realmente, usted sabe, como dijo el profeta, estamos viviendo en una edad neurótica. Si tan solo descansáramos en la promesa que él dijo, que echáramos toda nuestra ansiedad, ¿dónde? En él. ¿Por qué? Bueno, ¿alguien se sabe esa escritura? Porque él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros. Hermano, Dios tendrá cuidado de usted. Si Jesús dijo que él cuida de las aves, si él cuida de los lirios, no podrá cuidar de nosotros. Pero se requiere que alguien lo crea, que le crea a Dios, que diga, Señor, sí, yo creo que esa es tu palabra. Tú dijiste que tienes cuidado de mí. Y eso basta. Ahora, mire, ellos al salir de Egipto, Éxodo 15:26 ya lo tiene, tenían que saber. Ahora, el hermano Branham dijo que en Egipto tenían buenos médicos. En la tempestad que se aproxima, él dijo eso. Pero dijo que aquellas úlceras que vinieron, que fueron una de las 10 plagas que Dios trajo a Egipto por medio de la mano de Moisés, ni los mejores médicos las podían curar. Por eso en 1960 el profeta nos advirtió y dijo, vienen enfermedades que ni los mejores adelantos científicos o los mejores médicos las van a poder curar. Pero mire qué promesa para ellos. Dice la palabra de Dios, y dijo, ¿quién dijo esto? Dios mismo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, primeramente escucharlo, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Aquí está condicionando, primeramente a hacer lo recto, segundo a escuchar sus mandamientos, tercero a guardar sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, ninguna. ¿Qué representan los egipcios? Representa al mundo. Como decíamos en una ocasión, el profeta habla de 39 azotes sobre la espalda de Jesús. 39 latigazos. Y él dijo que son cada una de las 39 enfermedades graves que existen en el mundo hoy en día. ¿Usted cree que, como dice la palabra, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti? Y luego, para que él sepan quién lo está diciendo, dice, porque yo, me gusta eso, ese pronombre personal de él, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo. ¿Quién es más grande que Dios? Nadie. Entonces él tenía la autoridad de decir, yo soy Jehová tu sanador. Y eso era todo lo que el doctor Moisés traía dentro de su maletín. En el doctor Moisés, precisamente predicado el 14 de enero del 55, párrafo 35 y 36, dice el profeta. Y sin embargo, cuando Moisés salió del desierto, no hubo uno débil entre ellos. 40 años. El doctor Moisés, hermano, no hay ni una sola estadística que en una sola nación, ni siquiera en un solo estado, ni siquiera en una sola ciudad, durante 40 años no haya un solo enfermo. Yo no sé si usted ha pensado en eso. Pero mire lo que dice el mensajero. 40 años el doctor Moisés. Me imagino si hay algún doctor aquí esta noche, a ustedes les gustaría tener alguna de su receta médica. ¿Qué doctor no la quisiera? Que fuera efectiva. Si un doctor tuviera esta receta médica, hermano, las filas de gente serían interminables. ¿Cuál era su receta médica? Guió a 2 millones de personas. ¿Cuántos bebés nacían cada noche en 2 millones de personas? ¿Cuántos ancianos?
cuántos inválidos y cuánta enfermedad entre ellos. Y el doctor Moisés tuvo cuidado de cada uno de ellos y los llevó hasta el final sin uno débil entre ellos. Pues doctor, usted ni siquiera puede tener una familia así de sana. Piensen en eso. ¿Por qué? El doctor Moisés tenía la receta médica. ¿Les gustaría saber lo que él tenía como receta médica? Se los mostraré. Miremos dentro de su maletín. Quizá uno estaré con la expectativa de decir, bueno, ahorita que abra el maletín, ¿cuántas jeringas vamos a encontrar allí? ¿Cuántas curitas vamos a encontrar allí? ¿Cuánto alcohol vamos a encontrar ahí? ¿Cuánto algodón? ¿Cuántas aspirinas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y dice el profeta, se los mostraré. O sea, él va a abrirnos el maletín de Moisés. Miremos dentro de su maletín. Y lo único que había en su maletín eran 5 palabras. Yo soy Jehová, tu sanador. Hermano, que eso no se le haga poca cosa. Esa es la verdad de Dios. Esa es toda la receta médica que él necesitaba. Yo soy Jehová, tu sanador. Ponga eso en su maletín, doctor. Le digo, sus pacientes sanarán. Yo soy Jehová, tu sanador. Si una madre estaba muy enferma con el bebé, y muchas veces cuando el bebé no para de llorar por los cólicos o por lo que sea, alguna madre pudiera tomar la receta de Moisés. Mire, hablando de la medicina natural, está probado y comprobado que, bueno, a veces le dan su receta y entonces le dicen surta tal y tal medicina, pero no solamente le da la medicina, sino hay una prescripción que dice, usted se va a tomar una cápsula o una pastilla, por decir algo, cada 8 horas. Pero no solamente cada 8 horas, sino durante 7 días. ¿Verdad? Muchas de las personas, cuando se toman eso, el primer día, el segundo y el tercero, sienten una mejoría, se olvidan de lo demás. El profeta dijo que la sanidad dura hasta donde la fe dure. Él lo dijo. También dijo así, tan cierto como que su fe echa fuera un demonio. No, tan cierto como que su fe mata a un demonio, su incredulidad lo resucita. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Por eso, dice el profeta, esa es toda la receta médica que él necesitaba. Yo soy Jehová, tu sanador. Ponga eso en su maletín, doctor. Le digo, sus pacientes sanarán. Yo soy Jehová, tu sanador. Si una madre estaba muy enferma con el bebé, yo soy Jehová, tu sanador. Si una serpiente picaba, yo soy Jehová, tu sanador. Alguien se fracturaba una pierna, yo soy Jehová, tu sanador. Pero también escuchar la palabra de Dios sana. Mire, en Salmo 107:20 dice, Salmo 107:20, envió su palabra. ¿Quién? Dios envió su palabra y curólos, o sea, los sanó. Escuche, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Escuchar su palabra. En el sermón, él tiene cuidado, tiene usted cuidado, predicado el 21 de julio del 63, párrafo 44. Creemos que los doctores ayudan a la gente. Creo que Dios sana mediante la medicina. Dios sana a través de la cirugía. Dios sana por el entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De su palabra. Cuando usted tiene ¿qué es tener entendimiento? Es tener una idea clara. Cuando usted tiene una idea clara de Dios y de su palabra, y que todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Dios sana a través de la cirugía, Dios sana por el entendimiento, Dios sana mediante el amor. Solo un poquito de amor sirve mucho. Deje que alguien esté todo turbado y solo muéstreles que usted cuida de ellos. Ven, Dios sana mediante el amor. Dios sana por la oración.
Dios sana mediante los milagros. Dios sana por su palabra. Es el salmo que acabamos de leer. Dios sana. Cualquiera que sea la fuente, Dios sana mediante ella. Es Dios que sana, porque Él dijo: yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Por eso, en el ministerio de Jesús no solamente hubo milagros, sino también sanidades. ¿Qué es una sanidad? Es cuando eso requiere tiempo. Usted dice, ¿lo puede probar por la Biblia? Bueno, al menos hay un ejemplo que yo he encontrado. Un milagro ocurre instantáneamente, una sanidad requiere tiempo. Termino, Marcos 8, 22 al 25. Marcos 8, 22 al 25. Y vino a Betsaida, y le traen un ciego, y le ruegan que le tocase, un ciego judío. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos y poniendo las manos encima, le preguntó si veía algo. Ahora mire, Jesús, sabiendo todas las cosas, por eso le preguntó. ¿Me está entendiendo? A muchos Él solamente bastó que les tocó y punto. Pero a Él, ¿por qué le tocó? Oye, después de que te escupí los ojos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Ves algo? ¿Sabe usted por qué? Porque ahí se requería que la fe de la persona entrara en acción. Y mire lo que Él dice. Y mirando dijo: veo los hombres, pues veo que andan como árboles. Ahora, ¿a qué se refería eso? Quiero pensar que cuando Jesús le pregunta, ¿ves algo? Quizá Él dijo: sí, Señor, no veía, ya estoy viendo algo, pero lo veo borroso, parecen árboles, según palabras de él. Y mire lo que dice la Biblia. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos. De la primera vez a la segunda vez, aunque haya pasado un minuto, se requirió que en ese minuto la persona pudiera tener la fe apropiada para poder ver perfectamente. Y le hizo que mirase. Aquí ya Jesús no le está diciendo: oye, mire qué cosa. Hermano, eso un predicador lo puede hacer, pero aquí era Jesús. Decir: oye, ¿ves algo ya? ¿Ves algo? Y la respuesta del hombre, si hubiera visto así como nos vemos el uno al otro, hubiera dicho: sí, Señor, veo perfectamente. Pero no estaba viendo perfectamente, porque hubo necesidad de que Jesús le impusiera por segunda vez las manos. Eso es lo que dice la Biblia. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Entonces, la fe o la sanidad requiere tiempo. Quizá en una persona requiera de un minuto, como este ejemplo. Quizá de alguien requiera más tiempo, quizá requiera de una semana, un mes, lo que sea. Pero si usted sigue conservando la misma fe en la palabra de Dios, Dios honrará su fe, la fe de usted, y traerá cumplimiento a aquello que Él dijo que Él haría. El asunto es que si la gente de inmediato no recibe nada, se comienza a decir: Señor, pues entonces no me sanó. Bueno, pero entonces, ¿para qué la fe? La fe es para que usted se mantenga creyendo, y Dios honrará esa fe. Puestos de pie, Señor, te agradecemos, Dios, Padre, por estas palabras tan maravillosas de tu palabra, Señor. Padre, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y aumentanos la fe para creer que lo que tú has dicho es verdad, Señor. Y aquellas palabras que tu siervo dijo siguen siendo tan vigentes, Señor Jesús, que la fe en nosotros hará, o la fe de nosotros en tu promesa hará que nuestro cuerpo obedezca, Señor. Padre celestial, bendícenos en esta mañana, y que esta palabra se quede como una semilla en nuestro corazón y que fructifique, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.